Recientemente ha aumentado el número de inmigrantes que llegan a nuestras costas en pateras. Centenares de argelinos están siendo recluidos en la cárcel de Archidona, Málaga, habilitada como un CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros. Según Amnistía Internacional, las autoridades de aquel país, Argelia, siguen persiguiendo y procesando en juicios injustos a personas críticas como los defensores de derechos humanos y encarcelándolas. Aquí en nuestros pueblos y ciudades hay gente que cree que es justo que se les encierre porque no traen permiso de entrada. Pero no podemos ni debemos olvidar que durante la Guerra Civil cientos de miles de españoles tuvieron que huir a Francia, Argentina, México, Venezuela, Argelia, etc. Entonces eran nuestros abuelos o bisabuelos quienes tuvieron que salir de España a pie, en barcos, trenes, frecuentemente sin papeles, para huir del hambre o de la guerra, como ahora les pasa a estos miles de migrantes que huyen de situaciones parecidas. Hasta el momento no existe ninguna vía legal de entrada a Europa. Nuestras embajadas en África permanecen cerradas, obligando a sus habitantes a jugarse la vida en pateras o a saltar la valla de las cuchillas, aplicándose con dureza las devoluciones en caliente, incluidos menores o heridos. Las familias de los 15 africanos asesinados en el Tarajal esperan aún justicia. Luther King luchó contra la discriminación racial, pero los supremacistas siguen imponiendo muros y vallas. África fue repartida en la Conferencia de Berlín entre los presidentes europeos. Millones de víctimas africanas habían sido masacradas durante siglos para llevarlos como esclavos a América. África sigue sitiada como un gigantesco campo de concentración, con una política militarista de control de fronteras, Frontex, que cuesta miles de millones cada año, además de los pagados como guardianes a los países del norte y oeste africanos. Cada insurrección ha sido sofocada por Occidente financiando golpes de Estado encubiertos, como el que derrocó a Tomás Sankara en Burkina Faso en 1987. El Fondo Monetario Internacional impone políticas de recorte del 80% en los presupuestos de sanidad o educación a aquellos países. Occidente genera conflictos allí para luego llegar como salvadores. Derrocar a Gaddafi en Libia ha fortalecido con un amplio arsenal de armamento a grupos insurgentes, Al-Qaeda para el Magreb Islámico, Boko Haram, Daesh, que siembran el pánico e inducen a la población a pedir ayuda a las tropas civilizadas de Occidente. Como pago de tan humanitaria acción, se perpetúa el expolio de sus recursos, mientras trabajan como esclavos con sueldos de €1 al día como mucho. Huir de la guerra o el hambre que ésta provoca, además de las sequías y hambrunas cíclicas, les legitima a solicitar asilo como refugiados. Las políticas migratorias europeas deben dejar de distinguir entre refugiados e inmigrantes. Solo el 5% de los refugiados admitidos en Ceuta o Melilla son africanos, a pesar de ser mayoría de los que lo intentan. Esto denota un racismo institucional europeo. Ya es hora de abrir un cauce legal para solicitar el derecho de asilo a través de nuestras embajadas en África, estableciendo un cupo en cada país que suponga una alternativa real a la condena a muerte que es la gran fosa común del Mediterráneo. Una cuestión importante es cómo los medios de comunicación manipulan la opinión pública para salvar los intereses de las grandes empresas multinacionales. Crean divisiones entre trabajadores nacionales o inmigrantes, utilizando las mismas técnicas de propaganda que los nazis. Demonizan a las víctimas, antes judíos, ahora inmigrantes, como presuntos culpables de un supuesto ataque a la nación para luego justificar todo tipo de maltrato, encierro, deportaciones,
palizas o incluso crímenes a un lado u otro de las vallas de Ceuta y Melilla. Pero hay más. Como los nazis ocuparon Francia e impusieron su moneda, hoy es Francia quien impone desde hace 70 años su moneda, el franco CFA, a África Occidental, obligándoles a depositar el 50% de sus divisas en bancos franceses. Francia, por ejemplo, no paga cuando compra recursos africanos, solo apunta en una cuenta. Si África necesita fondos para realizar cualquier obra, debe pedirlo prestado a los bancos franceses y devolverlo encima con intereses, aumentando esta supuesta deuda externa. La esclavitud sigue aplastando a África. Y es por todo esto que surgen grupos de activistas por los derechos humanos que reclaman la libre circulación de todas las personas migrantes, el fin de las deportaciones y el cierre de los CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros, así como la regularización de los inmigrantes.